probarnos a nosotros mismos. Te invito a que vuelvas a abrir tu Biblia allí en Primera de Corintios, ¿sí? Seguimos en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 11, sí, son apenas unos libros más adelante, sé que lo estás buscando. Primera de Corintios, capítulo 11, el verso 28 nos dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tenemos aquí al apóstol Pablo dándonos instrucciones acerca de la cena del Señor. Seguramente en algún momento habrás leído este pasaje, en algún momento en alguna santa cena, en tu iglesia, en el lugar donde te congregás, se haya tocado este versículo. ¿Y qué es probarse? ¿Qué es probarse sino mirarnos hacia adentro, mirar cuál es la obra que Cristo ha hecho en nosotros, poder probar nuestro corazón y decir, realmente he perdonado a los que debía perdonar, he pedido perdón a quien debía pedir perdón, he podido dejar que Dios me perdone a mí mismo, he hecho este ejercicio de poner delante de Dios mi vida tal cual es y decir, Señor, esta es mi realidad, yo reconozco delante de tu presencia que no soy nada, que no soy nadie, que simplemente Cristo en mí es lo que tiene valor, que mi vida ha tomado valor a través del sacrificio de Cristo, que he sido comprado o comprada por la sangre de Cristo, precio tan alto pagado allí en la cruz del Calvario, y observar para adentro, para ver cómo está nuestra vida, decir, bueno, hay áreas que tengo que resolver, hay pecado por el cual me tengo que arrepentir, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Tenemos un Dios bondadoso, tenemos un Dios maravilloso, un Dios de amor, un Dios que a mí me gusta siempre pensar y decir que Cristo se murió por amor a mí. A veces creemos que cuando alguien nos abandona, un novio, una novia, quizás en algún momento que nos haya abandonado, pensamos un dolor tan grande, ¡ay, me voy a morir de amor! Yo no conozco a nadie que se haya muerto de amor, excepto a Cristo. Cristo sí se murió por amor a vos, por amor a mí, pero resucitó para volver a tomar su vida, para volver a tomar la victoria, para entregarnos justamente Él con su resurrección la victoria. Así que es bueno que nosotros podamos examinarnos para adentro y tomar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y otra cosa que nosotros debemos probar en nuestras vidas es cuál es la calidad de nuestro servicio a Dios. Quizás te sorprenda que te hable de servicio a Dios en vida devocional. Pero sí, vos y yo servimos a Dios, vos y yo somos siervos de Dios, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? En esto que tiene que ver con la vida cristiana, con la vida diaria, nosotros estamos sirviendo a Dios. Y nuestro servicio a Dios tiene que ser de calidad, nuestro servicio a Dios tiene que ser de excelencia, nuestro servicio a Dios tiene que ser el mejor, porque Él es el mejor para nuestras vidas, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y a Él debemos entregarle la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Por eso debemos ver cuál es la calidad de nuestro servicio a Dios. Y vamos a ver qué nos dice su palabra justamente en el libro de Gálatas, ¿sí? Vamos a ir unos libros un poquito más para atrás de donde estamos, en el libro de Gálatas, capítulo 6, y vamos a leer el verso 4. Gálatas, capítulo 6, vamos a leer el verso 4. Y aquí Pablo nos dice tan claramente, tan sabiamente, inspirado por el Espíritu de Dios, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Cuál es tu obra en Cristo? ¿Qué es lo que hiciste hoy para Cristo? ¿Cuál fue tu mover hoy para darle la gloria a Dios? Quizás le predicaste a alguien, quizás visitaste a un enfermo, quizás recordaste a alguien que está preso y le enviaste una carta, o mejor aún fuiste a visitarlo. ¿Qué hiciste? ¿Oraste por tus pastores? ¿Oraste por tus líderes? ¿Cuál es la obra que hoy hiciste para Dios? ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la calidad de tu obra? Y solamente cuando hayamos dicho, bueno, yo hoy
he orado por mis pastores, hoy he ido a visitar a mi hermano o a mi hermana que está enferma y le he alcanzado una taza de té, hoy he hablado a mi compañero de trabajo, a mi compañero de colegio de Cristo, hoy puedo decir, he cumplido con mi Dios, le he dado la gloria, le he dado la honra, lo he servido con calidad, ¿sí? Y pensando todavía y volviendo, ¿sí?, siempre al tema de la tentación, porque es allí donde tenemos que vencer en nuestra vida devocional, es entender en dónde opera el espíritu de la tentación. El espíritu de la tentación simplemente opera en la desobediencia, ¿sí? Esta es una puerta cuando nosotros desobedecemos a Dios, que abrimos para que Satanás nos tiente aún con más fuerza, para que Satanás, como decía allí la palabra masá, nos induzca con más potencia a pecar. Vamos a ver lo que dice en el libro de Efesios. Vamos a dar vuelta, ya estábamos en Gálatas, vamos a dar vuelta quizás una sola hoja, como es en el caso de mi Biblia. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a leer 2 versículos, el 2 y el 3, que nos dice, por ejemplo, Pablo, nuevamente con sabiduría de parte del Espíritu Santo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y allí el versículo 2 termina, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? ¿Vos sos un hijo de desobediencia? ¿Yo soy una hija de desobediencia? No, nosotros somos hijos de Dios. Somos aquellos que hemos sido comprados por la sangre del Cordero, aquellos que hemos lavado nuestras vestiduras en la sangre del Señor Jesús. Los hijos de desobediencia no son más ni menos que aquellos que no quieren recibir a Cristo en sus corazones, aquellos que no quieren poner su vida a cuenta con Dios, aquellos que creen que libremente pueden vivir y creen hacer lo que quieren cuando realmente están haciendo lo que el diablo quiere, ¿sí? Vos y yo hoy, como hijos de Dios, podemos decir que somos libres porque yo le puedo decir que no al pecado. Sin embargo, los hijos de desobediencia no le pueden decir que no, porque ese espíritu opera en ellos. Hay un éxito satánico en la primera tentación, allí donde veíamos en el capítulo que leímos de Génesis capítulo 3. El enemigo, gracias a esa primera tentación, gracias al éxito de esa primera tentación, hoy el enemigo dispone del mundo y de la carne como aliados constantes, ¿sí? Además de la alianza que tiene con sus demonios, que presionan y presionan y presionan e inventan cada día cosas más aberrantes y van abriendo cada vez más la brecha que queda entre Dios y el hombre a raíz del pecado que trae al hombre. El hombre inducido por Satanás puede llegar a tentar a Dios, ¿sí? Puede llegar a hacer esta palabra que decíamos allí, Baam o dokimazo en griego, Baam en hebreo, ¿sí? Puede llegar a tentar a Dios. En lugar de esperar a Dios con humildad, en lugar de esperar con fe, en vez de decir, bueno, Dios va a obrar, yo tengo que esperar que Dios ponga en mi vida lo que yo necesito, no sé qué es lo que está faltando en tu vida, quizás sea trabajo, Dios va a abrir una fuente, quizás sea un problema económico, Dios no te va a dejar desamparado jamás, pero muchas veces ante las presiones que la vida nos pone, el diablo, ¿sí? Satanás, nos induce a tentar a Dios. Vamos a ver allí un caso, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el capítulo 106. Allí en tus apuntes vos tenés otros versículos que después en tu casa, justamente cuando puedas hacer las evaluaciones o puedas ir más a fondo con el tema, también puedas ir buscando otros versículos. Vamos a ir tocando algunos nada más. El Salmo 106, te decía, capítulo 14, versículo 14, perdón. 106, versículo 14, está hablando del pueblo de Israel. Y nos dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios. ¿Dónde? En la soledad. Y es ahí donde el diablo también induce, ¿no? al cristiano, induce a que nosotros tentemos a Dios. Cierta vez
Alguien me preguntaba, yo volvía muy tarde del lugar donde me congregaba, y me dice, ¿pero cómo haces? Tengo que caminar más o menos 1 kilómetro de donde me dejaba el ferrocarril, el tren, hasta mi domicilio. Y le decía, no, no pasa nada, Dios me cubre, yo puedo ir. Me había quedado más del horario necesario en ese momento, me podría haber ido mucho más temprano, pero yo era muy valiente y era mucho más joven y dije, no, no me va a pasar nada, Dios me cuida, Él está conmigo. Y muy acertadamente este varón de Dios me contestó, está todo bien que Dios te cuide, está todo bien que Dios te proteja, pero tampoco es cuestión de tentarlo. Y si podés y tenés la oportunidad de estar más temprano en tu casa porque te volvés sola, sería bueno que lo hagas. Y me quedé pensando en lo que me decía este hermano, diciendo la verdad que tiene razón. Había actuado un poco irresponsablemente y había entendido que estaba tentando a Dios sin darme cuenta. Y por eso también le pedí perdón a Dios por esa situación y entender que yo no soy nadie para demandarle a Dios que me cuide, para exigirle a Dios que Él está conmigo, entonces por lo tanto me tiene que cuidar. Él es Dios, absoluta es su voluntad y hace conmigo como Él quiere, no como yo le diga. Mire si Dios haría con nosotros como nosotros le diríamos. Realmente creo que nuestras vidas no serían tan victoriosas como lo son haciendo lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Muy bien, ¿qué hace Satanás para lograr sus sucios objetivos? Una de las primeras cosas que hace es sembrar dudas en cuanto a Dios y en cuanto a su obra. Esto fue lo que leíamos recién en Génesis capítulo 3, 1:5. Fíjense, recuerden lo que le dijo la serpiente a Eva. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Le sembró la duda con respecto a lo que Dios le había dicho. Le sembró la duda con respecto a la obra de Dios y le dijo, es mentira, Dios te mintió, no vas a morir, van a ser abiertos tus ojos y vas a conocer el bien y el mal. El diablo de esa manera logró que Eva cayera ante la tentación que él le estaba poniendo. ¿Qué más quiere una persona? Que sus ojos sean abiertos y pueda conocer el bien y el mal. Eso era lo que quería Eva, eso era lo que quería el hombre, o a lo que lo indujo el diablo, ¿sí? Él siembra dudas y siempre son dudas equivocadas en cuanto a Dios y a su obra. Era una duda equivocada, Dios no había dicho nada de eso. Dios simplemente había dicho que no coman de ese árbol, no les había dicho simplemente para que no muráis. Nada más, una orden dada por Dios y después Eva cambió un poco allí lo que Dios le había dicho. La idolatría es una de las obras maestras de Satanás, asociada con las obras de los demonios. ¿Sí? Lo que quería Satanás en ese momento era lograr él ser adorado por Eva porque él la llevaba a que ella tuviera el éxito que supuestamente Dios no le estaba dando, a que él le estaba dando una oportunidad que Dios no le estaba dando. Sin embargo, lo que estaba buscando Satanás era adoración y realmente, si nosotros leemos la Biblia, te invito a que puedas buscar ahora de vuelta en 1 Corintios, capítulo 10, y el verso 20, vamos a ver cómo Satanás nos lleva a ser idólatras o quiere llevar al hombre a ser idólatras. Dice, antes digo que los gentiles sacrifican, los que no conocen a Dios sacrifican, hacen sacrificios, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dice Pablo. La idolatría es puramente diabólica. El primer mandamiento de Dios es amarás, allí en el capítulo 20 de Éxodo, amarás a Dios. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, ni le adorarás. Prohibida la idolatría. Absolutamente prohibida. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es obra de demonios, porque Dios sabe que la idolatría lo único que quiere es sacarle la gloria a Él, sabe que la idolatría lo único que quiere es poner al diablo en lugar de Dios. Entonces Dios prohíbe
la idolatría. Por esto el diablo siembra dudas respecto a Dios, siembra dudas respecto a su obra. ¿Será realmente que el Gauchito Gil puede hacer milagros? ¿Será realmente que la difunta Correa puede otorgar peticiones? Pone esas dudas y la gente inocentemente quizás cree, la gente que no tiene la luz de Cristo va y sacrifica y pone su dinero y pone ofrendas sin saber que lo está haciendo a demonios. Se lo está haciendo a demonios. Otra obra que hace Satanás para lograr sus sucios objetivos es inducir al hombre al orgullo y a la confianza en sí mismo. Qué palabra que nos cae tan bien cuando nos hacen sentir qué bueno que sos, qué grande que sos, qué bárbaro, que la verdad que no hay nadie como vos, ¿sí? Y nos hacen sentir orgullosos. Nadie puede hacer esto como lo haces vos. Sos irreemplazable, sos indispensable. Y la vida nos muestra que no hay nadie indispensable, que la gente va pasando alrededor de nuestra vida, que la gente va pasando por nuestras existencias y que lamentablemente algunos parten y nosotros seguimos adelante sin esas personas, lo que nos marca que nadie es indispensable. Vamos a ver la palabra de Dios, cómo el diablo nos lleva a esa situación. Vamos a leer el libro de Primera de Crónicas, ¿sí? El capítulo 21 de Primera de Crónicas. Allí en los apuntes vos tenés otros versículos más, pero este es puntual. Primera de Crónicas, capítulo 21. Volvemos un poquito al Antiguo Testamento, porque nuestra vida cristiana está asignada por la Biblia de tapa a tapa, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y dice allí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Para qué quería hacer este censo David? Para ver qué grande rey era, para sentirse magnífico por todas las tropas que tenías. Yo te invito a que puedas leer toda la historia allí en el capítulo y te vas a dar cuenta cómo Satanás indujo allí a David a que se creyera algo y a que confiara en sí mismo y cómo Dios le habla y él después se arrepiente. Otra obra que tiene Satanás es intentar convertir los deseos naturales del cuerpo y la mente, ¿sí? Nosotros tenemos deseos que son naturales en nuestro cuerpo y en nuestra mente, pero él quiere convertirlos y tergiversarlos, quiere cambiarlos, ¿sí? Desvariarlos. Y vamos a ver en Primera de Corintios, te invito de vuelta que vayamos al Nuevo Testamento. Estás usando mucho tu Biblia hoy, ¿no? De esto se trata estudiar, de poder ver todo lo que la Biblia nos dice, el consejo completo de Dios, ¿sí? Capítulo 7, verso 5, está hablando acerca de un matrimonio, ¿sí? Está hablando a una pareja unida en matrimonio, y dice, no os neguéis el uno a otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Muchas veces en el matrimonio hay situaciones que los dividen, que los separan, que los ponen quizás con humores cambiados a uno y otro y lamentablemente el hombre o la mujer es tentado después por otro hombre o por otra mujer, justamente porque su deseo que es natural, el deseo sexual que Dios ha puesto en nuestra vida, nos ha creado con ese deseo, que quiere que se consuma en el santo matrimonio. Cuando en el santo matrimonio no se consume, el diablo va a tratar de tergiversar y va a tratar de llevarnos a la pornografía o quizás a cometer el terrible pecado, ¿sí?, del adulterio. Entonces, también muchas veces el diablo aparece como ángel de luz, ¿sí? Y otra se presenta como león que se opone al pueblo de Dios a fin de quebrantar su fe. Si nosotros podemos entender un poquito del reino animal, el león que ruge para detener a su presa, ¿sabes cuál es? Es el león viejo, el león que ya no puede correr, el león que ya no puede ir tras su presa. Por eso Satanás es un león viejo, es un león que ya no puede ni correr, es un ser que está vencido, pero que no está convencido. Entonces se presenta allí rugiente para querer amedrentarnos, ¿sí?, de temor y que caigamos en sus garras. Aparece como ángel de luz. Vamos a ver en 2 de Corintios, unas hojitas para atrás, capítulo 11, verso 14. 2 de Corintios
capítulo 11, verso 11, nos dice, verso 14, perdón, nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sencillo. Satanás se disfraza como ángel de luz y nos va a hacer también querer que nosotros logremos caer en sus sucios objetivos, que es alejarnos y romper la santidad de Dios en nuestra vida. Ahora hay dos cosas importantes que nosotros no debemos confundir. Que la tentación no es pecado cuando no se acepta. Vamos a ser tentados toda la vida probablemente, pero si no aceptamos la tentación, no somos culpables de pecado. Es nuestro deber y nosotros entender que Cristo fue muchas veces tentado por el diablo, pero no pecó. Él pudo vencer el pecado, sí. Allí en el capítulo 4 de Mateo vos tenés la historia de la tentación de Cristo y podés ver cómo Él no pecó. Y el otro punto es que la fuente de la tentación nuestra son nuestros malos deseos. Allí en el capítulo de Santiago nos dice que nosotros somos seducidos en nuestra mente. ¿De qué cosas llenamos nuestra mente? ¿Sí? Deberíamos por ahí ir allí al libro de Filipenses y recordar de todas las cosas que debemos alimentar nuestras mentes, de todo lo que es bueno, amable, de buen nombre, ¿sí? Y no llenarlo de otras cosas que nos puedan llevar a pecar, ¿sí? Tenemos que estar atentos y no olvidar que el creyente, para no caer en tentación, debe velar, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el Señor Jesús cuando estaba allí en Getsemaní a los discípulos que lo habían seguido? Velen aquí una hora mientras yo me aparto para orar a Dios. Y venía y los encontrabas dormidos. Y finalmente les dijo, bueno, velen y oren para que no entren en tentación. Sí, tenemos que orar, tenemos que velar. El creyente fiel siempre será victorioso ante la tentación. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 10, el verso 13, nos dice que Dios no nos va a tentar más, no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación nos dará también la salida, ¿sí? Y vencida la tentación, el creyente, ¿sabes qué pasa? Ha crecido. Cuando nosotros vencemos una tentación, hemos crecido, Cristo vive en nosotros y Jesucristo venció al tentador. Atención en esto, Cristo venció al tentador en tres aspectos. Lo venció en el hambre, en una necesidad urgente. Él tenía una necesidad urgente de comer y sin embargo ahí lo venció. No se arrojó del pináculo del templo, o sea que tampoco probó a Dios. Y no se prestó ante el tentador para recibir la hegemonía del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo no aceptó la gloria y el honor que le podía dar el mundo, porque él sabía que le esperaba una gloria y un honor mayor. El pecado le sigue a la tentación, ¿sí? No es que la tentación siga al pecado, es al revés, el pecado sigue a la tentación. Mientras nosotros dejemos que la tentación crezca, vamos a terminar cayendo en pecado, ¿sí? Y la salvación, sabemos que viene a través de una nueva creación que es nacida desde el Espíritu de Dios. Nosotros somos salvos y somos una nación santa hechos a través de la sangre de Cristo, hechos a través del sacrificio que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿sí? El pecado nuestro siempre va a estar expuesto delante de Dios, pero tenemos que comprender, ¿sí? Tenemos que comprender que nosotros, si ponemos nuestra vida delante de Dios, Dios nos va a perdonar. Decir como dice allí en el libro de Job, si pequé, tú me has observado y no me tendrás limpio de mi maldad, de mi iniquidad. Ahora, ¿qué hacemos cuando pecamos y no nos arrepentimos? Cuando pecamos y no nos arrepentimos, nos